Buenas tardes, a continuación vamos a hacer una charla sobre el almacenamiento y manipulación segura de sustancias químicas, etiquetado basado en el sistema globalmente armonizado. El objetivo de esta capacitación da premisa al trabajador para que tenga las herramientas cognitivas y prácticas para el reconocimiento de los diversos grados de peligrosidad que tienen las sustancias químicas mediante el sistema globalmente armonizado, y asimismo proteger la vida y el medio ambiente. Las sustancias químicas está constituida por átomos unidos en una sola proporción fija y constante en cualquier material con una composición química definida, sin importar su procedencia. Estas sustancias las podemos encontrar en lugares como laboratorios, en el hogar, en la, en la misma ciudad, en los centros educativos, en el campo y en industrias. Teniendo en cuenta que es una sustancia química, en el sistema globalmente armonizado nos ayuda a proteger a los trabajadores que estén más constantes o más cercanos a peligros con sustancias químicas. Suministra también información consistente respecto al manejo de los productos químicos y los peligros que se asocian a ellos. Hace posible también una mejor información química con respecto a los pictogramas. Reduce en la parte económica, reduce los costos y a las empresas no tienen que cumplir con múltiples sistemas, ya que este lo acobija completamente todo. Facilita aumentar el comercio internacional también. Crea ambientes trabajos seguros. Reduce necesidades de hacer pruebas químicas en animales, que las mezclas o las composiciones químicas las prueban con animales. Mejora la comunicación mediante un sistema reconocido como lo es el sistema globalmente armonizado, que es a nivel mundial, y provee un marco de referencia entre todos los países con respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, en la siguiente presentación detallamos los diferentes pictogramas con relación a la normatividad anterior y la nueva norma que rige con el sistema globalmente armonizado. Hay que tener muy claro y pendiente sobre el conocimiento de los rombos o los pictogramas que se manejan en el sistema globalmente armonizado. Estos pictogramas cambiaron el fondo naranja por un marco rojo y su figura es un rombo. Anteriormente era un cuadrado o era un rectángulo. La importancia de conocer los pictogramas de los productos es muy importante. Es posible que en un producto químico podamos encontrar hasta 3 pictogramas diferentes en la misma sustancia, teniendo en cuenta de que esa sustancia puede ser un gas, puede ser inflamable o puede ser corrosivo o puede tener daños a la salud o al medio ambiente. Ese tipo de información lo encontramos en la hoja de seguridad del producto. Entonces, cuando encontremos un producto químico, directamente nos vamos a ir al rombo. ¿Qué vamos a identificar en el rombo? Si el producto químico es inflamable, si el producto químico es explosivo, si es oxidante, si es un gas a presión, si es corrosivo, si es tóxico, si tiene peligros a la salud, o el signo de exclamación es un signo que nos dice que es nocivo, diferente al signo de peligro para la salud, que es más relevante. Cuando habla de nocivo, puede ser algo leve, algo irritante, puede ser como sensibilidad
cuando se come se tiene contacto con él y todo ese tipo de situaciones. Las sustancias tóxicas son sustancias de riesgo alto. Estas sustancias se relacionan directamente con los efectos adversos que generan en la salud humana. ¿Cómo identificamos esa sustancia? Teniendo en cuenta la hoja de seguridad en la sección 11, nos brinda toda la información requerida para la manipulación de las sustancias que son tóxicas. Toda sustancia tóxica tiene un agente que se relaciona con la dosis. Teniendo en cuenta la dosis y por medio de la vía de ingreso que la tengamos, es la producción del daño, si el daño es agudo o el daño es severo. Esto tiene que ver mucho con el límite de tolerancia. ¿Cuál es el límite de tolerancia? El tiempo de exposición, la concentración que tiene la sustancia, la frecuencia de respiratoria, o sea, la frecuencia que tiene uno para respirar cuando tiene manipulación con esas sustancias, la sensibilidad en el cuerpo y el grado de toxicidad que tiene dicha sustancia. Muchas sustancias tóxicas tienen tendencia a dañar los órganos. En este caso, el metanol, que es una sustancia tóxica, produce daños en el cerebro, en los ojos, en el hígado y en los riñones. ¿Cuáles son los síntomas? Mareo, debilidad, visión borrosa, náuseas, vómitos, dolores abdominales. Y esto ocurre cuando tenemos contacto directo con la piel o por ingesta, o sea, que sea tomado. En estas imágenes podemos observar los daños que ocasionan todas las sustancias químicas si no usamos los elementos de protección personal que se deben y adecuadamente. No solamente las sustancias tóxicas son perjudiciales para el ser humano. Las sustancias corrosivas tienen un contenido muy alto de peligrosidad. Estas sustancias, en su defecto, son acciones químicas que pueden causar daño severo o destrucción a toda la superficie con la que hagamos contacto de la piel. Entonces, las causas más comunes son quemaduras graves que implican tanto en los tejidos como en la superficie de la piel y provocan irritaciones de las mucosas nasales también por los ácidos y cáusticos, que son sustancias altamente corrosivas. Muchas sustancias químicas en su composición tienen ácidos. Esos ácidos son diferentes, tienen un grado de peligrosidad diferente teniendo en cuenta el rango. Los ácidos fuertes tienen un pH entre 1 y 3. Los ácidos débiles tienen un pH entre 4 y 6. Los ácidos que son neutros, que no generan ningún tipo de peligro, tienen un pH de 7. Los ácidos que son o bases que son débiles tienen un pH entre 8 y 10. Y las bases fuertes están en un pH entre 11 y 14. En la imagen que estamos mostrando vemos el rango de el pH, la escala del pH, teniendo en cuenta su peligrosidad en los productos químicos. En el almacenamiento de sustancias químicas se debe tener muy claro cómo enfrentar y minimizar los riesgos. La protección es necesaria, pero no lo suficiente para controlar el peligro. No solamente usar los elementos de protección personal es lo necesario para minimizar los riesgos o controlar los peligros. Las pausas más
comunes o que tenemos que tener más enfocadas es leer primero la ficha de seguridad de la sustancia química, acompañado de el uso adecuado de los elementos de protección personal y manipular las sustancias con precaución. Si usamos los elementos de protección personal de forma adecuada y los que son requeridos para dicha actividad, podemos lograr controlar los daños causados por las sustancias químicas. Nos damos cuenta en la imagen todo lo que nos puede causar el no aplicar las normas de seguridad. Manipular una sustancia química o trasvasarla de un recipiente a otro es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de quien la está manipulando. Entonces, por medio de la hoja de seguridad, nos damos cuenta cómo debe ser ese proceso para controlar los peligros. Todos los productos químicos deben estar etiquetados, indicando claramente los riesgos y las recomendaciones que contiene la ficha de seguridad del producto. Para tener un buen almacenamiento de todas las sustancias o productos químicos que manejamos en el área de trabajo, debemos tener en cuenta lo que dice el decreto 1496 de 2018 en el artículo 7, que nos habla sobre el etiquetado y marcado de toda sustancia química. Todos los productos químicos deben llevar una marca que permita su identificación. Los productos químicos peligrosos deben llevar, además de una etiqueta fácilmente comprensible, para que los trabajadores facilite la información esencial sobre su clasificación en los peligros que entrañan y las preocupaciones de seguridad que deban observarse. El mismo decreto 1496 del 2018, en su artículo 9, nos habla sobre la ficha de datos de seguridad del producto, que contiene la identificación del producto químico y el fabricante. ¿Ya? También contiene la composición e información sobre sus ingredientes, de modo que puedan ser claramente identificados con el propósito de llevar a cabo una evaluación de riesgo bien asertiva. En las fichas de datos de seguridad de todo producto químico deben contener 16 sesiones. Debe cumplir con 16 sesiones, donde se identifica la sustancia, donde encontramos la composición de información de los ingredientes, donde está la identificación del peligro, con su pictograma, las medidas de primeros auxilios que se deben tener en cuenta para esa sustancia, medidas para actuar en caso de vertidos emergentes. Se debe tener también los controles de exposición y la protección personal, las propiedades químicas y físicas que contiene la sustancia, la estabilidad y la reactividad de la sustancia, la información toxicológica, la información ecológica, información sobre los desastres que puede generar esa sustancia, la información sobre el transporte, información reglamentaria y otra información adicional que contenga la sustancia. En esta ficha de seguridad, las sesiones son importantes, pero para el almacenamiento y manipulación de la sustancia debemos enfocarnos mucho en la sesión número 2 y en la sesión número 10, que es donde tenemos una información muy completa y muy importante para encontrar los elementos de protección personal requeridos para la manipulación de dicha sustancia. ¿Cómo se identifica el peligro en una sustancia química? Teniendo en cuenta la calidad que ya conocemos sobre las fichas de seguridad, es muy importante leerlas.
porque esta nos da mucha información sobre el producto químico que vamos a manipular. Por eso nos dice que uno de los datos más importantes para la identificación de una sustancia química es revisar la etiqueta del producto, leer bien detalladamente la hoja o ficha de seguridad o preguntarle a una persona capacitada si tienes alguna duda al respecto al producto que vas a manipular. Conociendo ya la hoja de seguridad o ficha de datos de seguridad del producto químico, podemos analizar las normas para el almacenamiento de sustancias peligrosas. Se deben cumplir ciertos requisitos para hacer el almacenamiento de esas sustancias. Los pictogramas deben contener las advertencias de peligro del sistema globalmente armonizado, de un tamaño mínimo de 10 centímetros por 10 centímetros. Eso se debe colocar en los estantes donde se va a hacer el almacenamiento del producto químico. También se debe contar con una barra de contención intermedia en la capacidad del gabinete de almacenamiento. Esto para hacer las divisiones de los productos químicos que se van a almacenar. Se deben colocar en lugares iluminados con suficiente ventilación. Los gabinetes deben estar anclados con pernos de seguridad a las paredes o pisos. ¿Esto para qué? Para evitar de pronto de que en una manipulación de sacar un producto químico se nos pueda venir el gabinete y nos pueda generar una lesión o daño. En el área de bodega se debe contar con vías delimitadas y marcadas para el proceso de evacuación. Y se deben tener en el área extintores de polvo químico seco, en su defecto multipropósito. ¿Qué hacer en caso de derrame de una sustancia química? Primero que todo se debe mantener la calma para poder notificar al supervisor y activar el plan de emergencia. Evacuar en lo posible todo el personal que esté cerca a el derrame de dicha sustancia. Verificar en la hoja de seguridad la información de el producto o la sustancia que se va a recoger o que se va a controlar. Si el producto químico es inflamable, elimine toda fuente de ignición que encuentre en el área. Otros aspectos que se deben tener en cuenta en caso de emergencia de derrame de una sustancia química es identificar los peligros de la sustancia derramada en la ficha de seguridad. Si el derrame proviene de un contenedor en forma de tambor, gírelo hasta evitar que no se derrame más la sustancia, o sea, controlarlo. Elegir los elementos de protección personal adecuados para atender esa emergencia. Contener el derrame en diques o arenas prefabricados con relleno en la misma para evitar que se extienda más el derrame en el área donde hubo la emergencia. Muchas gracias a todos por la atención prestada y de verdad que es muy importante tener en cuenta la seguridad en nuestro sitio de trabajo, controlar los peligros, evitando exponerse a los riesgos. Usemos los elementos de protección personal para toda actividad que requiera uso de sustancias químicas. Así evitamos muchas lesiones o daños severos a nuestra integridad física.